Se trata de la erupción volcánica más famosa de la historia, el Vesubio y la trágica destrucción de Pompeya en el año 79 después de Cristo. Pero ¿sabemos si hubo quienes lograron escapar de aquel infierno? Las pistas de los supervivientes nos llevan a rincones insospechados de la antigua Campania. Se ha hablado mucho de las víctimas del Vesubio, esas pobres almas que quedaron petrificadas en sus últimos momentos, primero por la ceniza y luego por los moldes de yeso que se hicieron en el siglo XIX. Pero aunque siempre pensamos en Pompeya como una ciudad atrapada en el tiempo, no todos murieron en esta tragedia. De hecho, los investigadores han encontrado pruebas de que algunos sobrevivieron y lograron escapar para empezar de nuevo en otros pueblos cercanos. Pero antes de empezar con esta historia, yo soy Rose Bennett y todas las semanas tenemos vídeos nuevos sobre curiosidades del arte, del cine y de la cultura en general. Así que si hay algo que te gusta, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada. Ahora sí, empezamos. Puede que Pompeya no haya sido la capital del mundo romano antiguo, pero definitivamente era un lugar vibrante y lleno de vida, justo en el corazón de la región de Campania, muy cerca de la impresionante bahía de Nápoles. Imagínate un sitio que combinaba lo mejor de dos mundos, un pequeño centro urbano con un toque rural que atraía tanto a los habitantes locales como a la élite romana que buscaba escaparse lejos del bullicio de la gran ciudad. De hecho, se estima que la población de Pompeya estaba entre 6.400 y 30.000 personas, una cantidad bastante considerable para la época. Es muy fácil entender por qué Pompeya tenía tanto encanto. Piensa en esas elegantes villas que construían los ricos romanos a las afueras, con vistas al mar, jardines exuberantes y con todos los lujos que te puedas imaginar. Estas propiedades no solo eran un símbolo de estatus, sino que también eran un refugio donde podían disfrutar de la tranquilidad y de las bondades de la naturaleza. Algo así como las casas de vacaciones que muchas celebridades compran hoy en día en lugares paradisíacos para escapar del ajetreo de Hollywood. Pompeya, con su ubicación privilegiada y su ambiente relajado, era algo parecido, un lugar ideal para desconectar. Esto no quiere decir que no hubiera gente normal que vivía allí, hacía allí su vida, pero es muy importante tener en cuenta que Pompeya también era un poco esto que acabamos de decir. La vida en Campania siempre estuvo marcada por la presencia de terremotos, que eran un recordatorio constante de que la tierra podía moverse en cualquier momento. Los habitantes de Pompeya ya estaban bastante acostumbrados a estos temblores, al punto de que un terremoto no era algo que les quitara el sueño. De hecho, en el año 79 después de Cristo, la ciudad aún estaba en plena reconstrucción después de un terremoto devastador que había sacudido la región 17 años antes, en el año 62 después de Cristo. Muchos edificios todavía estaban en proceso de reparación y las cicatrices del sismo todavía eran visibles por toda la ciudad. Así que cuando el suelo empezó a retumbar con una serie de temblores a finales de agosto del año 79 después de Cristo, la mayoría de los pompeyanos no lo vieron como un motivo de alarma. Para ellos era un día más en una zona sísmica y con pequeños terremotos que eran parte de su realidad cotidiana. Era un poco como vivir en una gran ciudad de hoy en día, donde el ruido del tráfico o las sirenas de la ambulancia forman parte del paisaje urbano. Sabes que están ahí, pero ya ni siquiera les prestas atención. Pues para los habitantes de Pompeya los temblores eran como ese ruido de fondo, algo que simplemente se aceptaba como normal. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Sin embargo, todo cambió. Se cree que el 24 concretamente de agosto del año 79, cuando quedó claro que esta vez no se trataba de un terremoto común. El Vesubio, que había permanecido en silencio durante varios siglos, estaba despertando de su letargo. Imagina el pánico que debe haber sentido la gente cuando se dieron cuenta de que esos temblores no eran como los anteriores, sino que eran el preludio de algo muchísimo más grande y aterrador. El Vesubio no solo sacudió la tierra, sino que también desató una erupción de una magnitud que nadie había anticipado. A medida que el volcán entraba en erupción, una enorme columna de gas, ceniza y escombros volcánicos se elevó hacia el cielo, oscureciendo el día y cubriéndolo en una nube mortal. Esta erupción, que hoy se califica como una erupción pliniana en honor a Plinio el Joven, del que vamos a hablar más tarde, fue una de las más violentas de la historia registrada. Este término se originó precisamente gracias a él, quien documentó detalladamente lo sucedido aquel fatídico día y nos brindó un testimonio bastante valioso y también aterrador de aquella catástrofe. Los efectos de la erupción fueron devastadores. En cuestión de horas, Pompeya fue enterrada bajo metros de ceniza y piedra pómez que llovían desde el cielo como si el volcán hubiera decidido desatar todo su poder de destrucción
de una sola vez. La gente intentaba desesperadamente escapar, pero hubo muchos que no lo lograron. Aquellos que decidieron quedarse o que dudaron en huir pensaron que el peligro podría pasar pronto, pero se vieron atrapados en una trampa mortal. Las calles se llenaron de cuerpos cubiertos por cenizas, congelados en el tiempo, ofreciendo una imagen escalofriante del último momento de la ciudad. Pero el impacto de la erupción no se limitó solo a Pompeya. Hubo ciudades vecinas como Herculano que también sufrieron los estragos de la furia del Vesubio. Mientras que Pompeya fue enterrada principalmente bajo ceniza, Herculano fue sepultada por una mezcla de ceniza y de lodo volcánico que la conservó en un estado casi intacto, lo que permitió que los arqueólogos modernos descubrieran muchos detalles increíbles de la vida cotidiana en el Imperio Romano. Estos hallazgos han proporcionado una comprensión única y detallada de la cultura, la arquitectura y la vida diaria en aquella época. Los supervivientes de Pompeya se enfrentaron a una dura realidad al darse cuenta de que sus hogares ya no existían. Las reconstrucciones serían casi imposibles, y no solo porque los edificios estaban en ruina, sino porque el paisaje mismo había cambiado drásticamente. La erupción del Vesubio se cobró alrededor de unas 2000 vidas. Este número, aunque es alarmante, nos sugiere que la mayoría de los habitantes de la ciudad lograron escapar antes de que la situación se volviera completamente desesperada. La pregunta que surge entonces es: ¿a dónde fueron todos esos supervivientes? La respuesta más probable es que los supervivientes buscaran refugio en las ciudades y en los pueblos cercanos a la Campania, donde otros amigos y familiares pudieron haberle ofrecido ayuda. Neápolis, que es lo que hoy conocemos como Nápoles, es una de las candidatas más plausibles. En tiempos romanos, Neápolis era una ciudad floreciente y era una importante metrópoli de la región. Su proximidad a Pompeya la convierte en un destino natural para quienes buscaban la seguridad después de aquella devastadora erupción. Además de Neápolis, es posible que otros pueblos y ciudades de la región de Campania también hayan acogido a los refugiados después de la catástrofe. Estas ciudades, como Herculano, que estaba mucho más cerca del Vesubio y que sufrió una suerte muy similar a la de Pompeya, podría haber brindado un refugio temporal a aquellos que escaparon antes de que la erupción alcanzara su punto máximo. También es muy probable que hubiera personas que se dirigieran a villas rurales cercanas buscando refugio en propiedades privadas o en terrenos agrícolas donde podían encontrar algo de seguridad. Pero estas personas no tuvieron que buscarse la vida por sí mismas, al menos no del todo. Y es que cuando la noticia de la erupción del Vesubio llegó a Roma, el emperador Tito, que estuvo en el poder entre los años 79 y 81 después de Cristo, al parecer no se quedó de brazos cruzados. La respuesta del gobierno romano fue notable y Tito actuó con una mezcla de preocupación imperial y de compasión personal. Según Suetonio, un antiguo biógrafo, Tito mostró no solo la preocupación de un emperador, sino también el profundo amor de un padre. Esta expresión de empatía no fue solo en palabras, sino que también se tradujo en algunas acciones concretas. Por ejemplo, Tito organizó envíos de ayuda financiera y de recursos a la región afectada. En aquella época las noticias de los desastres naturales solían tardar en llegar y las respuestas del gobierno podían ser bastante lentas. Sin embargo, Tito demostró un compromiso activo bastante rápido. Además del apoyo inmediato, Tito también impulsó proyectos para reconstrucción en Campania. En respuesta a la necesidad de alojamiento y de apoyo para los supervivientes de Pompeya, se emprendieron varias iniciativas, incluyendo la construcción de nuevos templos, por ejemplo, dedicados a dioses como Vulcano e Isis. Y es que, como podéis ver, este esfuerzo por reconstruir no solo incluía la restauración de la infraestructura, sino también la creación de espacios religiosos y culturales que se consideraban muy importantes para la comunidad. El primero de los supervivientes de los que vamos a hablar fue Plinio el Joven, al que ya hemos mencionado antes. Él fue un escritor latino y sobrino de Plinio el Viejo, famoso por su historia natural. Plinio el Joven nació en una familia acomodada y fue adoptado por su tío después de la muerte de su padre. Estudió retórica en Roma bajo la guía de Quintiliano y desde muy joven mostró una gran habilidad en la abogacía.
empezando su carrera solo a los 18 años, en la cual ascendió rápidamente, ocupando cargos bastante importantes como tribuno de la plebe y pretor. En el año 79, cuando el monte Vesubio entró en erupción, Plinio el joven tenía alrededor de 17 años y se encontraba en Miseno, en la villa de su tío. Plinio el Viejo murió durante el desastre mientras que intentaba rescatar a las víctimas, un evento que Plinio el joven documentó con gran detalle en sus epístolas. Aunque se encontraba a 29 kilómetros al oeste del Vesubio, Plinio pudo observar la erupción y describió como una gigantesca nube en forma de pino se elevaba sobre el volcán, una imagen sin duda poética pero aterradora a la vez. A pesar de la distancia, quedó claro que nadie en la región estaba a salvo. Después de esta erupción, Plinio y su madre lograron escapar de la bahía de Nápoles. En sus cartas describe el caos y el pánico que se apoderaron de la región, con la gente corriendo en todas las direcciones, gritos desesperados y una sensación de que el mundo se estaba acabando. A pesar del desastre, Plinio y su madre lograron regresar a Miseno, mientras que Pompeya quedó sepultada bajo ceniza y escombros, perdiendo para siempre su vibrante vida urbana. Tras la caída del emperador Domiciano, Plinio fue nombrado cónsul por Trajano en el año 100, quien le otorgó múltiples honores. 10 años más tarde fue enviado a Bitinia para investigar la corrupción en la administración municipal, donde al parecer murió poco tiempo después. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Durante su carrera política, Plinio alcanzó una posición destacada, incluyendo su nombramiento como gobernador de Bitinia Ponto en el Mar Negro, y fue conocido como un excelente abogado y orador, especializado en casos de herencias y corrupción. Lucius Caecilius Iucundus es una figura fascinante en la historia de Pompeya y es conocido principalmente por los documentos encontrados en su propiedad tras la erupción del Vesubio en el año 79. Lucius Caelius Iucundus era un rico banquero en Pompeya. Su casa, descubierta entre las ruinas de la ciudad, reveló mucho sobre su estatus y su estilo de vida. La propiedad estaba ubicada en una zona prominente de la ciudad y, curiosamente, sus bienes fueron preservados notablemente bien gracias a la ceniza volcánica. Lo más sorprendente de la historia de Iucundus son los documentos comerciales que se encontraron en su casa. Estos documentos incluyen contratos, recibos y registros financieros que fueron literalmente congelados en el momento de la erupción. Las cenizas del Vesubio, al cubrir y sellar su casa, protegieron estos papeles de la destrucción que de otro modo habrían sufrido. Y estos textos no solo nos hablan de las transacciones financieras y del comercio de la época, sino que también nos dejan entender la red de relaciones y el funcionamiento económico que había en Pompeya. A pesar de la riqueza de la información sobre su propiedad y sus negocios, no hay evidencia directa que confirme si Lucius consiguió sobrevivir a la erupción. Al no haber registros personales o testimonios directos sobre su destino, ha habido muchas especulaciones al respecto. Es bastante posible que al ser una persona importante, con recursos financieros, Iucundus hubiera tenido medios para escapar y rehacer su vida en otro lugar. Sus propiedades y sus documentos sugieren que si sobrevivió, podría haber tenido la capacidad de reconstruir su fortuna y continuar su vida después del desastre. Otro de los casos más interesantes y enigmáticos en la historia de Pompeya involucra a una familia noble conocida como los Sabini. Esta familia, que vivía en una lujosa residencia de Pompeya, ha llamado mucho la atención de los historiadores y los arqueólogos por los fascinantes hallazgos que han sido encontrados en sus propiedades. La casa de los Sabini fue descubierta en las excavaciones arqueológicas y se reveló que había sido ocupada por una familia de alto estatus. Entre los restos de la vivienda se encontraron numerosos documentos como registros de propiedades y contratos comerciales, que sobrevivieron sorprendentemente bien, también gracias a las cenizas que sepultaron la ciudad. Estos documentos no solo ofrecían también información bastante detallada de la vida cotidiana y de las actividades de la familia, sino que también indicaban, al igual que hemos hablado antes de Iucundus, que esta gente tenía conexiones y propiedades en otras regiones fuera de Pompeya. Uno de los detalles más intrigantes es que los documentos sugieren que los Sabini estaban muy bien conectados con otras áreas de la región de Campania, y aunque no lo sepamos con certeza,
esto plantea la posibilidad de que la familia, o al menos algunos de sus miembros, pudieran haber tenido la capacidad de escapar de Pompeya antes de que la situación se volviera completamente desesperada. Sin embargo, a pesar de todos estos documentos que han sido encontrados, no hay ningún registro específico que detalle qué le ocurrió a cada miembro individual de la familia. Hubo algunas familias más que también sobrevivieron y sí que se sabe que lograron prosperar en nuevas comunidades. Por ejemplo, la familia Caltilius, quienes son un ejemplo bastante notable. Después de escapar de esta catástrofe, se establecieron en Ostia, una ciudad portuaria al norte de Pompeya, donde fundaron un templo dedicado al dios egipcio Serapis. Serapis es una deidad que combina elementos de dioses griegos y egipcios y era particularmente venerado en ciudades portuarias como Ostia, que dependían del comercio de cereales. Los Caltilius no solo construyeron este templo, sino que también erigieron un complejo funerario monumental en Ostia, decorado con inscripciones y retratos familiares, lo que sugiere que alcanzaron un nivel considerable de riqueza e influencia en su nueva ciudad. Además, la familia se integró con otra familia de refugiados, los Munatius, lo que les permitió consolidar aún más su posición económica y social. Otra familia que también encontró éxito después del desastre fue la familia de Aulo Umbricio, un comerciante que se trasladó a Puteoli, otra ciudad portuaria bastante importante. Allí pudieron reactivar su negocio y nombraron a su primer hijo nacido en la nueva ciudad como Puteolanus, en honor a su lugar de nacimiento. Sin embargo, no todos los supervivientes tuvieron la misma suerte. Mientras que algunas familias pudieron prosperar, hubo otras, como por ejemplo la de Fabia Secundina, que enfrentaron dificultades económicas y sociales en sus nuevas vidas. Obviamente no todos los supervivientes eran ricos ni tuvieron éxito en sus nuevas comunidades. Hubo algunos que ya eran pobres desde el principio y otros parecían haber perdido la fortuna de su familia, tal vez en la propia erupción. Fabia Secundina, que era de Pompeya, también acabó en Puteoli, donde se casó con un gladiador llamado Aquario el Reciario, quien murió a los 25 años dejándola en una situación económica terrible. Hubo otras 3 familias muy pobres de Pompeya, los Aviani, los Atili y los Masuri, que sobrevivieron y se establecieron en una comunidad pequeña y más pobre que hoy se llama Nocera y que está a unos 16,1 kilómetros al este de Pompeya. Según una lápida que todavía existe, la familia Masuri acogió a un niño llamado Avianus Felicio como hijo adoptivo. Cabe destacar que en los 160 años de la Pompeya romana no había evidencia de ningún niño adoptivo y las familias extensas normalmente acogían a los niños huérfanos. Por esta razón es bastante probable que Felicio no tuviera ningún otro familiar superviviente. Este ejemplo nos deja ver el patrón más amplio de la generosidad de las personas que tuvieron que emigrar de allí hacia allá fuera a otras ciudades nuevas donde no había nadie de Pompeya o sitios donde se encontraban con otros supervivientes y con sus nuevas comunidades. Y no solo se cuidaron entre ellos, sino que también hacían donaciones a las instituciones religiosas y cívicas que había en su nuevo hogar. Por ejemplo, tenemos también la familia Vividia, que había vivido en Herculano. Antes de que la ciudad fuera destruida por la erupción del Vesubio, habían hecho generosas donaciones para ayudar a financiar varias instituciones, entre ellas un nuevo templo de Venus, la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué has aprendido nuevo sobre los supervivientes de Pompeya, si alguna vez te habías preguntado qué había sido de la gente que había conseguido sobrevivir, y si no sabes qué comentar, déjame este emoticón en los comentarios y yo te responderé tan rápido como pueda. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.